Buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer día de la semana del Museo del ciclo de conferencias. Hoy tenemos con nosotros al coronel don Adolfo Morales Trueba y que nos va a hablar sobre la política naval en la Segunda República. Adolfo Morales Trueba nació en Santander, está casado, es padre de 5 hijos, es coronel de Infantería de Marina, doctor en Seguridad Internacional y máster universitario en Paz, Seguridad y Defensa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. De su formación militar se destaca que es especialista en guerra naval especial y ha realizado operaciones de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y mando de unidades de operaciones especiales, cazador paracaidista y buceador de combate. En su carrera militar ha estado destinado en operaciones especiales, ha sido consejero técnico en gabinetes del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, de la Subsecretaría de Defensa, ayudante de campo de Su Majestad el Rey, jefe del Estado Mayor del Tercio de la Armada y en la actualidad es el comandante director de la Escuela de Infantería de Marina. Ha participado en varias operaciones internacionales, es profesor de Historia Naval del Máster Universitario de Historia Militar, así como de la asignatura de Políticas de Seguridad y Defensa en España del Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa, ambas impartidos por la UNED. Habla inglés y francés, es autor de diversas publicaciones y ha sido Premio Nacional Virgen del Carmen al mejor libro de investigación del año 2019, que se titula Historia Naval de la Guerra Civil, que ha sido publicado hace apenas 3 meses. Cuenta con diversas condecoraciones, entre las que destacan la encomienda de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la Orden del Mérito de Portugal y de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Y sobre todas estas cosas, que ya es bastante, tiene un currículum importante, y sobre todo lo más importante, que a él es lo que le gusta verdaderamente destacar, es que es socio de honor del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cabana. Eso en un currículum, verdaderamente en un currículum es lo que le ha llenado a él y todo esto, y por eso te han ascendido. Y es miembro de la Asociación de Historia Militar. Y bueno, sin más, les dejo a todos ustedes con el coronel Adolfo Morales y la Marina de Guerra en la Segunda República. Gracias a todos por asistir. Y por favor, me dicen los técnicos de sonido que si pueden poner el móvil en silencio, se lo agradecen. Muy bien. Querido Ángel, muchas gracias. Queridos amigos, querida familia. Vamos a hablar hoy de un periodo de la historia de España que todo el mundo cree que sabe, pero en realidad se sabe muy poco, porque la historiografía se ha centrado en la guerra civil, pero olvida un poquito mucho de lo que pasó antes. La primera transparencia, si se dan cuenta, me gusta a mí siempre fijarme en las fotografías, porque las fotografías dicen mucho, ¿verdad? Ahí la tenemos ya puesta en color, que nos lleva rápidamente a aquel momento, pero si vemos la fotografía de la izquierda, vemos una fotografía en blanco y negro y se ve un equipo de gente, se ven cabos, se ven marineros, oficiales, auxiliares. Esa fotografía está hecha en el mes de marzo de 1935, justo antes de que el Juan Sebastián del Cano entrara en Shanghái, en China. Ese equipo que ven ahí, unos meses después, aproximadamente 15 meses después, saltó por los aires y se empezaron a matar los unos a los otros. Algo pasaría en aquellos años para que esas personas que ahí vemos también avenidas acabaran de aquella forma. Pero bueno, tampoco tiene mucho que ver con la conferencia, pero voy a empezarla con esta foto y voy a acabarla con otra fotografía que a mí me gusta mucho porque también es otra fotografía de esta época, de Marina, y refleja un poco la historia de la Armada del siglo XX. La historia de la política naval de la Segunda República es muy interesante por muchas razones. Es interesante porque coge de lleno a un periodo muy convulso de la historia de España que no deja a nadie indiferente. Es un periodo en el que todo el mundo piensa lo que hicieron sus abuelos y rápidamente toma partido, sin trascender, sin alejarse del acontecimiento. Es un periodo en el que además, mientras en España se ponía en práctica esta política y muchas otras, en el resto de Europa los países, las principales potencias, se estaban rearmando para entrar en guerra poco tiempo después. Era un momento muy convulso donde la tensión se palpaba en tierra y se palpaba en la mar. Y esta conferencia trata precisamente sobre lo que pasó en la mar. Y luego, por último, porque es la historia de la política naval de un país que había un almirante francés que se llama Raymond de Belot, ya falleció, pero es un navalista
muy importante que estudió mucho todo lo que sucedió en Europa y en el mundo, en el ámbito naval en esos años, y definía a España como el país con la posición geoestratégica más importante del mundo. Con esta transparencia podía acabar la conferencia, ya podía dejarla aquí y dar toda la conferencia sobre este mapa. Este mapa es un plano que publicó la revista Foreign Affairs en el año 1935 y es un mapa en el que esta revista británica trataba de trasladar a todo el mundo, hablamos de 1935, 4 años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial y un año antes de que estallara la Guerra Civil. Trataba de trasladarle a todo el mundo la importancia que tenía España, la península ibérica y un punto muy concreto en el escenario naval de aquel entonces. Si nos fijamos en qué punto concreto era el que la revista quería destacar y atraer las miradas de todo el mundo como el más relevante, eran las Islas Baleares, Mallorca, y no era por el turismo, era por otras cosas. Y vamos a analizar el porqué. Si nos damos cuenta, la posición de España cierra el Mediterráneo por el oeste. Cierra el Mediterráneo por el oeste. En aquel momento, las 3 principales potencias navales del Mediterráneo eran Francia, era Italia y era Gran Bretaña, aunque está fuera del Mediterráneo, tenía posiciones en Gibraltar, en Malta y en Egipto. Bueno, pues si empezamos por el primero de ellos, Gran Bretaña en aquel momento era todavía la primera potencia del mundo. Hasta que no acaba la Segunda Guerra Mundial no podemos considerar que Estados Unidos ocupa ese lugar preponderante. Bueno, pues era un país enormemente rico, con una calidad de vida extraordinaria, pero para sostener esta calidad de vida dependía fundamentalmente del comercio y de todos los bienes que llegaban a Gran Bretaña a través, desde sus colonias en el Índico y en especial en la India, que pasaban por el Canal de Suez, navegaban por Egipto y cruzaban por el sur de las Islas Baleares y por el estrecho de Gibraltar para llegar a Gran Bretaña. Si de repente el país que dominaba esas aguas, por lo menos geográficamente que era España, quisiese o pudiera hacer algo contra esas rutas comerciales, interrumpir la navegación, Gran Bretaña se vería en un problema para sostener el ritmo de vida que llevaba. Si nos vamos a Italia, hoy en día pensamos en Italia como un país que está muy bien comunicado con el resto de Europa. En aquellos años Italia era prácticamente una isla, tenía muy poquitas carreteras y muy poquitos puentes que la enlazaban con Suiza, con Francia y con los panos, con todos los territorios que tienen al norte. Por ello, toda su economía al final dependía de lo que importaba a través del mar. Y de eso que importaba a través del mar, el 75% de todos los bienes que llegaban para sostener la economía italiana pasaban por el estrecho de Gibraltar y navegaban a través del archipiélago de las Islas Baleares hasta los puertos italianos. El 75%, entre los cuales había nada menos que 12 millones de toneladas de hierro anuales que sostenían la maquinaria y la industria italiana. Si algún país, España o cualquier otro, controlaba esas aguas, tanto el archipiélago de las Baleares como el estrecho de Gibraltar, la economía italiana podía llegar incluso a pararse. Si nos fijamos en Francia, las principales colonias, Gran Bretaña las tenía en el Índico, estaba ahí en el sur de África, pero no, Francia las tenía en el norte de África, era en Argelia, era el protectorado de Marruecos y luego todos los países que hoy son el Sahel. Bueno, pues la importancia de este escenario marítimo para un país como Francia residía en su seguridad. Francia había diseñado una política de seguridad desde que acabó la Primera Guerra Mundial. Francia estaba pensando que Alemania le iba a volver a atacar, que tarde o temprano Alemania iba a rearmarse y iba a atacarle por el norte. Y había diseñado su política de seguridad en la cual la clave del éxito para defenderse y hacer frente a un ataque alemán por el norte muy rápido y veloz era poder trasladar 5 divisiones de tropas coloniales desde Argelia en las 2 o 3 primeras semanas de guerra. Consideraba que si no era capaz de trasladar esas 5 divisiones de tropas de infantería colonial a territorio francés, a Marsella y a Toulon desde Argelia, iba a caer irremediablemente ante el ejército alemán. Pero es que además, si conseguía hacer eso, luego estimaba que para sostener la guerra contra Alemania tenía que estar importando grano y hierro continuamente desde el norte de África. En consecuencia, tanto para Francia como para Italia, como para el Reino Unido, en la navegación, la libre navegación
por el archipiélago de las Islas Baleares y por el estrecho de Gibraltar era esencial, porque tanto su seguridad como su economía dependían de ello. Lo primero que hay que hablar cuando uno va a diseñar una política naval es saber para qué, o sea, cuál es el escenario, por qué tengo que diseñar, cuáles son mis fines, cuáles son mis objetivos, cuáles son las razones y qué es lo que me rodea para yo antes de empezar a construir barcos y de dibujar las líneas que han de marcar mi política naval, pues tengo que revisar todo esto. Y el escenario naval con el que se va a encontrar la Segunda República no tiene nada que ver con el escenario naval que había en Europa, pues por ejemplo 15 años antes o 20 años antes, porque en ese periodo había pasado algo muy importante, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, además de reordenar por completo el escenario europeo y cambiar países, de disolver imperios, etcétera, etcétera, había hecho algo muy importante de cara a las armadas que surgieron después, y es que había cambiado por completo la manera de llevar a cabo la guerra en la mar. La guerra en la mar después de la Primera Guerra Mundial no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que había pasado en los siglos anteriores. Cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial, lo que llegan son armadas que construyen grandes barcos con grandes corazas. El buque más importante es el acorazado, que tiene unos cañones enormes y se combate en superficie. Pero ¿qué pasa? Que en el mes de septiembre del año 1914 hay un submarino alemán, un pequeño submarino. Se sabía que el arma submarina estaba en desarrollo, pero nunca se había probado. En menos de una hora, este submarino torpedeó y hundió 3 cruceros acorazados británicos y los echó a pique. En ese